Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 de Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud, en esta oportunidad, pues, para conversar sobre un tema muy importante sobre el flujo de referencia y prioridades clínicas en emergencia. Para ello me acompaña el doctor médico internista Freddy Gustavo Hernández. Doctor, un gusto contar con su presencia, jefe del Servicio de Emergencia y UCI también de nuestro Hospital de Tarapoto. Me acompaña la licenciada en Enfermería, Emily Catherine Gamonal. Mucho gusto estar con nosotros también. La obstetra Ludith Rengifo Romero, ya trabaja en la unidad de referencias. También gracias, obstetra, por estar con nosotros para conversar pues diferentes puntos. Cada uno de ellos va a hacer una pequeña presentación. En caso de el doctor Freddy nos va a exponer un poco sobre las prioridades en la atención de emergencia, qué patologías, qué enfermedades deberían venir a la emergencia. En caso de la enfermera, nos va a exponer los cuidados que hay que tener en cuenta para trasladar a nuestros pacientes y llegar al hospital de referencia, que es el Hospital de Tarapoto. En caso de la obstetra Ludith Rengifo, ella nos va a hablar un poco sobre la normatividad y procesos que hay que tener en cuenta para las coordinaciones de la referencia. Bien, voy a dar sin más preámbulo pase a la exposición. En primer lugar va a presentar el doctor Freddy Hernández, médico internista. En segundo lugar, la licenciada en enfermería Emily Catherine. Y luego tenemos a la obstetra Ludith Rengifo. Bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes nuevamente. Y bueno, damos por inicio nuestra ponencia. Bueno, buenos días a todos, licenciada. Muchísimas gracias por la invitación. En esta oportunidad, esta reunión, más que capacitación, pero es una reunión a nivel sectorial de acá de San Martín. La estamos pidiendo porque había algunos puntos que a veces queremos coordinar muy bien con atención primaria que tenemos, que son nuestros pacientes que llegan a nuestro hospital. Nuestro hospital 22 Tarapoto es un hospital referencial de la región. Básicamente tenemos referencia de casi todas las provincias, sobre todo lo que es la parte sur, la parte de Tocache, la parte de Picota, Bellavista, Juanjuy, pero a veces también por la cama sur, sí, pacientes que vienen de Rioja, de Moyobamba. ¿Qué es la problemática básicamente que tenemos con nosotros? Pues avanza la primera. El Excel. Como para que ustedes sacado aquí este considera de un, digamos, al azar de un mes, del mes de febrero del año pasado, fue ir bajando. En nuestra emergencia tenemos nuestros 4 tópicos diferenciados de diferentes especialidades. Cirugía, como ustedes ven, todo lo que atendemos, cuadros agudos, pero a veces con diferente animación, con diferentes 100, 10, sigue bajando. Después de cirugía, como usted ve, están también las atenciones de traumatología. Las patologías en gineco, sobre todo las emergencias que hicimos de toda la región, claves, las distintas claves que tenemos, clave roja, azul, clave amarilla. En medicina es la parte más gruesa, además la parte de mayor paciente que tenemos en la presencia de emergencia. Es casi al doble de lo que atiende los demás tópicos en servicio de emergencia. La parte de pediatría que está más al final, también tiene un buen número de atenciones, pero ahora sí pasamos a las presentaciones. Este cuadrito básicamente es para ver de que en emergencia atendemos desde fiebre hasta faringitis, hasta a veces patologías que muy bien pueden ser atendidas en el primer nivel de atención, o pueden ser atendidas por consultor externo. Pueden meter la presentación al primero. ¿Sí? Este es un cuadrito para que puedan ver la cantidad de pacientes que atendemos, digamos, de forma mensual. Nosotros atendemos servicio de emergencia aproximadamente de 1.500 a 1.800 atenciones en forma mensual en nuestros 4 tópicos diferenciados, pero todos los agrupamos por prioridades. Prioridad 1, prioridad 2, 3 y 4. Si podemos observar aquí en el gráfico, todas estas prioridades 4, que generalmente deben ser resueltas en consultorio externo o primer nivel de atención, llegan a nuestra emergencia y son buen número en forma mensual. Las prioridades 1, que son básicamente los pacientes que deben ir, a veces están ocupadas nuestras camas de observación
y no podemos a veces oportunamente pues, aceptar las referencias que diferentes hospitales o centros de periferia nos quieren enviar, debido a que la emergencia, como ustedes ven, tiene una gran afluencia, pero muchas de estas patologías deben ser solucionadas en el primer nivel de atención. Este es un hospital referencial al que deberían de acudir básicamente PRES 1 o atención por especiales que no tiene el primer nivel de atención, pero nos llegan. Y son pacientes que no les podemos dejar atender. A veces vienen en la noche, no tenemos consulta externa, entonces el médico tiene que atender. ¿Ya? Entonces nosotros atendemos básicamente entre 1.500 a 1.800 atenciones de forma mensual, en total 4 tópicos y diferenciamos las prioridades. ¿Qué sigue? Cuando solamente sacaba ahí de cirugía y medicina, básicamente son las patologías que más llegan. En cirugía, todos los cuadros agudos, abdomen agudos quirúrgicos y los pacientes traumatológicos. Es el grueso del paciente que nos llega de emergencia. En la parte de medicina, las complicaciones propias de diabetes, los pacientes con ACV, los stroke, los famosos respiratorios, pero es menos. Pero si juntamos los pacientes, casi medicina es el que atiende con cirugía de fin de semana, es el más grueso número de pacientes. Que sigue, por favor. Esta es la que ocasiona a veces que el primer nivel de atención a veces no soluciona los problemas que deben acudir. Esta es la trazada de espera que vemos hasta cola de pacientes que pueden muy bien ser atendidos por consulta externa, pero que lamentablemente abarrotan nuestro servicio de emergencia. Los servicios de emergencia deben ser atender para PRES 1, 2 y 3 y todo lo que refieran a las periferias, pero como estamos en el casco urbano de la ciudad, a veces los pacientes llegan a atender, desean atención en el hospital. Como no hay a veces cita en consulta externa o el primer nivel de atención, no hay atención, llegan y desean y exigen que se atienda a consulta por emergencia. ¿Qué sigue? Entonces, esta última, cuando hemos conversado con los demás colegas del servicio de emergencia, ¿qué es lo que nosotros queremos de la parte de periferia, aparte de la coordinación oportuna? Por ejemplo, los pacientes que tenemos ahorita, que tenemos en alta casuística de dengue, a veces llegan pacientes de dengue que generalmente, por ejemplo, lama, picota, los pacientes con dengue o dengue con signo de lama pueden ser manejados ahí. En cuadro de dengue nosotros deberíamos básicamente recibir pacientes con dengue grave o dengue severo, pacientes que necesitan más manejo, más monitoreo del paciente crítico. Pero los pacientes, las provincias de Picota, Bellavista, deberían de atender todos los pacientes de los casos de dengue con signos de alarma. Ellos también ya están equipándose con especialidades básicas y este tema es un poquito álgido. Debería ver cómo va a ser el caso de ellos. Ahora que está aumentando los pacientes con casos de dengue, tenemos pacientes con casos de dengue, pero de periferia, la opinión de nosotros es que los pacientes solamente debemos recibir pacientes con dengue grave o dengue severo. ¿Qué pasa con los pacientes con ofidismo? A veces en periferia nos mandan los pacientes con ofidismo, pero se quejan ellos mismos de que no tienen el suero antigotrópico. Cuando coordinamos, doctor, muy bien, mándame tu paciente, pero por favor, inicie de ya con el suero antigotrópico. Entonces, lo que a veces nos responde en periferia es que a veces ellos no cuentan con el suero antiofídico y el centro antigotrópico. Y eso va en desmedro de la oportuna atención de los pacientes que sufren este tipo de patologías. Entonces, aquí es coordinar bien con la 400 para ver de que sus establecimientos de periferia con mayor casuística de este tipo de patología de ofidismo no pueden estar desabastecidos con suero antigotrópico, es lo primero. A ellos casi nunca les negamos la atención, siempre decimos, pero siempre le recordamos, doctor, por favor, inicie ya su suero antigotrópico y inmediatamente mande a su paciente. Algunos casitos de colegas nos decían ver los pacientes con stroke que manejamos. A veces en periferia, a veces hemos tenido pacientes que llegan con presiones muy bajas dentro de las primeras horas de su enfermedad, que ya han sido medicados, ya le han dado tratamiento para la presión. No hay un adecuado manejo del paciente neurocrítico, que son pacientes que después van a tener complicaciones. Los pacientes respiratorios. Así como nosotros acá deben
dengue, los pacientes respiratorios debieran recibir solamente pacientes que están con una evolución desfavorable o aquellos que van a requerir en qué momento soporte ventilatorio, que van a requerir UCI. La mayoría de los hospitales de provincia tienen internistas, damas hasta tienen neumólogo, entonces no de ellos hay que tener un poquito de claro, deberían de solucionar con este tipo de pacientes y solamente mandando, derivando pacientes críticos que en algún momento se prevé que van a iniciar soporte ventilatorio. Los pacientes hemos tenido pacientes con hemorragias gastrointestinales que a veces por la premura del tiempo no han tenido una adecuada estabilización hemodinámica en su centro de periferia y nos llegan pacientes totalmente chocados. Son pacientes que antes de salir de ambulancia debe estabilizarse. No sabemos en cuántas horas va a viajar la ambulancia, no sabemos en qué condiciones va a llegar. Los pacientes oncológicos, ahora de prestores de damas, a veces ellos para iniciar quimioterapia les piden una hemoglobina a veces más de 8. Entonces son pacientes con una anemia crónica que no es algo de emergencia y tenemos ese inconveniente porque a veces banco de sangre solamente tiene paquetes regulares para atender las emergencias de la noche. No podemos entonces esa estación de poder atender a estos pacientes oncológicos. Entonces ahí la sugerencia es cuando estos tipos de pacientes que damas se inculcan a los familiares de que ya deben, si en algún momento va a requerir soporte transfusional, ya debe estar donando en el laboratorio, en banco de sangre, para que no haya esta falta de unidades al momento de que ellos van a necesitar. Pacientes con ese aislamiento. A veces, cuando tienen periferia, nos mandan pacientes, nos llaman para cuidar pacientes, por ejemplo, hidroresistentes. Acá son pacientes que deben estar confinados, deben estar aislados, pero a veces el ambiente que tenemos acá está ocupado. Entonces, en periferia a veces se molesta, los colegas se incomodan debido a que no aceptamos rápidamente. Pero también tienen que comprenderlo de que este tipo de pacientes no puede estar al lado de otro tipo de pacientes, van contaminados. Nuestros pacientes tenemos que asegurar tener una cama de aislado en ese momento, ya poder ver la manera cómo recibirlo. Los pacientes renales, ahora ha aumentado el número de pacientes renales y muchos de ellos necesitan soporte dialítico. Con ellos sí no tenían una presión, solamente con nefrología. El problema es que ahora nefrología no se da el tiempo necesario, no tiene la suficiente capacidad de poder atender a todos. Entonces, a veces básicamente ese se demora con este tipo de pacientes. Los pacientes, digamos, con síndromes coronarios, a veces tenemos coordinaciones de Moyobamba, Rioja, de Tocache, que ya están, hay colegas internistas, ellos tienen cardiólogos también que ya han iniciado la parte inicial de un manejo del síndrome coronario, pero de todas maneras quieren enviar a su paciente acá. Entonces ahí viene el entrampamiento. Nosotros tenemos, cardiólogos son igual que ellos, tienen la misma capacidad, pero nosotros no hacemos cateterismos. Muchas veces los colegas se incomodan porque no le recibimos. Si somos un hospital referencial, es cierto, somos un hospital referencial, pero te tiene que ver la capacidad resolutiva para este tipo de pacientes. Cateterismo, generalmente tenemos que derivar el paciente. Más perderíanse que el paciente venga con nosotros y de aquí nuevamente hacer la referencia cuando el paciente ya inicialmente, si se piensa que va a pasar a cateterismo, desde Moyobamba, Rioja o Tocache, ya se deben iniciar las coordinaciones para poder sacar el paciente. Como para terminar, recalcar a los colegas de periferia, acá trabajamos con prioridades. Prioridad 1, nos vamos a Chotrauma, con tenemos pacientes en cama UCI para poder ser habilitables. Ahí casi no tenemos mucho demora en aceptar a los pacientes si es que la cama está libre. El problema viene a ser a veces con las prioridades 2 y 3 que nos están derivando. A veces no tenemos, se satura el paciente, las camas están llenas y tenemos que esperar que haya altas en el servicio de hospitalización para recién poder darle poder aceptables. A veces ustedes nos presionan, no doctor, lo voy a mandar por ley de emergencia, tienen todos sus derechos, igual lo recibimos. Pero cuando viene el paciente acá, viene el familiar, a veces queda con esa desazón de que lo estamos atendiendo en el pasadizo, de que no le estamos dando la adecuada atención y de calidad que se merece ese paciente. Entonces ahí recién a veces comprende el familiar y el paciente de que si no lo aceptábamos era por algún motivo que no había en ese momento cambio. Entonces el paciente ya comprende, pero a veces
el temor, el miedo, a veces la inseguridad que tenemos en periferia de que el paciente debe salir. A veces, ¿qué tenemos? A veces inconvenientes con el Centro de Salud Morales y la banda. A veces hay pacientes de que no se les recibe y los mandan de frente a nuestra emergencia. El paciente llega a emergencia y nos dice, doctor, el médico el técnico, el enfermero de Huachimán, a veces de Morales, me han mandado porque es más rápido que llegue acá. Pero no hay ninguna coordinación de referencia, no hay ninguna llamada, no hay ninguna coordinación. Entonces el paciente tiene una desazón y va a dejar su queja. Entonces tenemos que atender al paciente. Nosotros no negamos la atención, pero todo este tipo de pacientes y coordinación tiene que ser debidamente y oportunamente coordinadas. El primer nivel de atención, nosotros tenemos la predisposición, así con todos los colegas de servicio de emergencia, de poder atender a todos. Pero tienen que comprender de que por prioridades a veces no tenemos la suficiente capacidad. Las camas a veces no hay camas disponibles. En el momento que aceptamos una referencia, se supone que le estamos ya adaptando, estamos viendo dónde vamos a recibir ese paciente, cómo lo vamos a ayudar, cómo le vamos a mejorar su situación de salud. Pero a veces demoramos, es cierto, demoramos porque a veces no tenemos la disponibilidad de camas. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Freddy, por su participación. Damos pase entonces a la licenciada Emily Caterina Morán. Muy buenas tardes con todos los oyentes, participantes de esta capacitación. Bueno, ya lo mencionó el doctor Freddy, más que una capacitación creo que es una orientación al personal que diariamente, ¿no? Establecimientos de salud que refieren pacientes hacia el hospital, ¿no? Bueno, en esta oportunidad yo voy a hablarles netamente sobre lo que son los cuidados en cuanto al traslado de un paciente en situación de emergencia, ¿no? Cuya prioridad 4. Bueno, como definición, partiendo desde la norma técnica, ¿no? El sistema de referencias y contrarreferencias viene a ser el conjunto ordenado, sistemático de procedimientos asistenciales y administrativos, ello con la finalidad de asegurar la continuidad de la atención acerca de las necesidades de salud de los usuarios, pero todo esto con la debida oportunidad, eficacia y eficiencia, transfiriéndolo desde un establecimiento de salud de menor complejidad o de menor capacidad resolutiva hacia otro de mayor capacidad resolutiva, que en este caso vendría a ser el Hospital 22 Tarapoto. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Regular y la organización de los procesos administrativos, asistenciales, en los diferentes niveles de organización del MINSA, ¿no? Para garantizar, como ya lo mencioné, la continuidad de la atención de salud y contribuir a la solución de los problemas de salud de la población peruana. En cuanto a las consideraciones generales, el traslado del paciente corresponde a una indicación médica, por lo tanto, deberá contar con la documentación pertinente, ¿no? Recalcando siempre, como ya lo he mencionado, la coordinación previa, ¿no? Todo paciente debe ser trasladado acompañado por un personal de salud debidamente identificado, quien deberá permanecer al lado durante el trayecto. ¿Qué ha pasado en algunas circunstancias o en algunos momentos? Que se haya evidenciado al personal de salud viniendo en la cabina junto al conductor de la ambulancia, y el paciente era acompañado solamente por el familiar en la parte en la ambulancia, ¿no? Si el paciente se encuentra en una situación crítica, el establecimiento de salud de origen tendrá la responsabilidad de realizar el traslado con personal debidamente capacitado, ya sea enfermero, médico, obstetra, pero debidamente capacitado en cuanto a la patología del paciente. En una situación de emergencia, como es el caso del traslado de pacientes, la referencia debe ser realizada con la oportunidad necesaria para no agravar la situación de salud. Se deberá realizar las coordinaciones con la unidad de referencias del establecimiento destino para la conformidad de la existencia y disponibilidad de la capacidad resolutiva. Ya lo ha mencionado antes el doctor Hernández. ¿Qué pasa cuando las referencias no son coordinadas, ¿no? Llega el paciente muchas veces, claro, traídas en la ambulancia del establecimiento de origen, pero en situaciones graves. En ese caso, cuando no contamos con una cama shock trauma disponible, es cuando el paciente se puede complicar en el pasillo de nuestro servicio, ¿no? Entonces, no buscamos que nuestro paciente se complique, sino buscamos restablecer su salud. Durante el traslado, el establecimiento destino es el responsable de la referencia. Designará un personal de salud competente según la gravedad del caso.
también se debe solicitar que un familiar acompañe al paciente durante el traslado. Pero si en caso de no ser posible, esto se puede obviar. El establecimiento de salud que refiere debe coordinar los detalles del cuidado durante el traslado con el jefe de emergencia o de guardia del establecimiento de salud destino. Ello con la finalidad de mantener y asegurar los cuidados del paciente durante su traslado. Si ocurriera el fallecimiento del usuario durante el traslado, este deberá retornar al establecimiento de origen para los trámites correspondientes. Toda esta información ha sido extraída acerca de lo que nos manda nuestra norma técnica de referencias y contrarreferencias. Ahora, ¿qué cuidados principales debemos tener durante el traslado de los pacientes, ¿no? Realizar el control y registro de signos vitales antes y durante el traslado. ¿Qué suele pasar muchas veces? Viene el personal, pero tú preguntas los signos vitales durante el traslado del paciente y desconoce, ¿no? Yo creo que deberíamos ir registrando, en el caso de enfermería, ¿no? Registrando las funciones vitales, lo que son principalmente presión arterial, respiración, frecuencia cardíaca, para poder nosotros ir vigilando los signos de alarma de nuestro paciente. Evaluar la permeabilidad de los accesos venosos periféricos, que estos deben ser de preferencia de gran calibre, ¿no? Llámese un catéter 14, 16, 18, pero que se encuentren permeables. En muchos de los casos, hospitales que nosotros tenemos conocimiento que cuentan con catéteres de gran calibre, nos están enviando pacientes de catéteres número 22, 24, con el cual retrasa el trabajo al momento del ingreso del paciente al hospital. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar de manera rápida, pero encontramos un catéter de bajo calibre donde no podemos pasar una fluidoterapia adecuada. Evaluar y asegurar la continuidad de infusión de fluidos y drogas vasoactivas u otras necesarias durante el traslado, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, llegan hipotensos porque no se les ha brindado una adecuada hidratación durante el traslado. Encontramos que el tiempo de traslado de un paciente incluso puede llegar a ser de 2 a 3 horas, que llegan deshidratados, llegan chocados ya al servicio. Entonces hay que asegurar la continuidad de los fluidos, ¿no? Si en este caso el paciente está con una droga, llámese noradrenalina, para lo que es estabilización de su presión arterial, pues hay que asegurar esa continuidad de la droga durante el traslado. El paciente deberá tener los mismos cuidados, garantías y seguridad que la unidad de hospitalización en la que estuvo. Y se deberá informar al servicio destino sobre las intercurrencias y precauciones adicionales. ¿Esto por qué? Porque durante el traslado puede ocurrir una emergencia adicional, entonces coordinar con el establecimiento destino, en este caso el hospital, con el jefe de guardia, con el jefe del servicio, sobre los cuidados adicionales o precauciones que nosotros, como establecimiento final, debemos tener, preparar todo para poderle brindar la continuidad de atención a nuestro paciente. Y eso sería todo con respecto. Gracias, licenciada. Damos pase entonces a la obstetra Ludith Rengifo, que nos va a hablar sobre la normatividad y procesos de coordinación en las referencias. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Les saluda la obstetra Ludith Rengifo Romero, que forma parte de la Unidad Funcional de Referencias y Contrarreferencias. En esta oportunidad, pues vamos a hablar sobre la normatividad y procesos de coordinación de referencia por emergencia, y enfocándonos sobre todo en los procesos acá en el Hospital 22 Tarapoto. Bueno, cuando hablamos de normatividad, nosotros contamos con una norma técnica que es la 018, que es la norma técnica del sistema de referencia y contrarreferencia de los establecimientos del Ministerio de Salud, el cual fue aprobado con resolución ministerial la 751 en el 2004 por el Ministerio de Salud. Cabe recalcar que es la única norma y la que sigue vigente a la actualidad. La finalidad, como ya lo mencionó la licenciada, pues es garantizar la continuidad de la atención de los usuarios en los servicios de salud a través de un sistema de referencia y contrarreferencia efectivo y eficiente implementado en los diferentes establecimientos del sector salud, mejorando el estado de la salud de la población. Para ello nosotros contamos con el objetivo general, que es normar y regular la organización y procesos y procedimientos administrativos asistenciales. Cabe recalcar acá, como bien lo dice la norma, que no solamente son procesos asistenciales, sino también administrativos, tanto del establecimiento de salud de origen y el establecimiento de salud de destino.
Lo que queremos acá pues es garantizar la continuidad de la atención de los usuarios con respecto a su salud. Para ello nosotros tenemos los diferentes servicios de destino de la referencia conforme lo indica la norma técnica, que son 3: consulta externa, emergencia y apoyo al diagnóstico. Consulta externa, también ya lo mencionó el doctor Freddy Hernández, pues son aquellos pacientes cuyo prioridad de atención, en este caso son las prioridades 4, ¿no? Donde el problema de salud del usuario requiere de la atención en consulta externa de otro establecimiento de salud de mayor complejidad, pero cabe recalcar que ese establecimiento de salud de destino cuente con el servicio o la especialidad que el paciente requiere. Con respecto al siguiente, es la emergencia. El usuario presenta signos y síntomas que indican gravedad, riesgo de perder la vida y se requiere de la atención inmediata para estabilizar y luego referir. Y por último, tenemos apoyo al diagnóstico, ¿no? El usuario requiere para su confirmación, diagnóstico, seguimiento y control de una prueba o examen que no se practica en el establecimiento de salud. ¿Cuáles son los criterios para la selección del establecimiento de destino? Hay que tener en cuenta tres pilares, que son la capacidad resolutiva, la accesibilidad y la oportunidad. Estos 3 pilares son de mucha importancia para nosotros poder determinar a qué establecimiento de salud poder referir a nuestro paciente. En el caso tenemos nosotros a nivel de las 10 redes de salud, las 10 provincias de nuestra región San Martín, tenemos establecimientos con una distancia, en el caso de Tocache, de 5 a 6 horas, y en el caso de Moyobamba o Rioja, que también están a 3 horas o 2 horas y media, ¿no? Dependiendo. Entonces, en ese caso, nosotros debemos de tener, con respecto a los establecimientos ya de menor capacidad resolutiva, tener el criterio para poder seleccionar un establecimiento de salud. Tenemos la dicha de que en la región tenemos hospitales 2.1 y 2.2, también 2E, que pueden resolver aquellos problemas que no necesariamente pueden ser referidos al hospital 2.2 Tarapoto. Como sabemos, somos el establecimiento de mayor capacidad resolutiva y por ende nosotros no debemos colapsar los servicios. Nos mide en este caso la capacidad resolutiva. El usuario debe ser referido al establecimiento de salud que tenga la capacidad resolutiva, es decir, la cartera de servicios, para resolver el motivo de la referencia. En cuanto a la accesibilidad, el establecimiento de salud elegido para la referencia de acuerdo a su capacidad resolutiva debe ser el más cercano y el más accesible a través de vías de comunicación y transporte convencionales. Ahora, en cuanto a la oportunidad, el usuario debe ser referido en el momento y lugar adecuado, en forma correcta, tal como lo establezcan las guías de atención, evitando riesgo de complicación o muerte del paciente. Acá hablaba el doctor Hernández con respecto a que todos los establecimientos de salud tienen la obligación de brindar la primera atención al paciente o al usuario, con respecto a la estabilización del paciente. Si un paciente llega a un accidente de tránsito, hemos tenido muchas coordinaciones porque acá en la región tenemos, no sé si es la dicha de que hay bastantes accidentes de tránsito y que a veces nos llaman a coordinar referencias solamente enviando fotos del paciente, informándonos que ya los están enviando porque los pacientes están mal. Entonces, lo que siempre como unidad de referencias y bajo la normatividad, nosotros lo que les pedimos y recalcamos es, por favor, doctor, estabilice a su paciente. Nos han llegado pacientes con heridas en la cabeza sin suturar y llegan inclusive hasta con herida, con tierra en la herida, que ni siquiera el establecimiento de salud de primer nivel de atención ha tenido, no sé, la delicadeza de poder limpiar la herida, suturar la herida que siempre nos piden los cirujanos, ¿no? Que dar el primer soporte al paciente. En cuanto a los procedimientos de la referencia a nivel de establecimiento de origen de la referencia. Lo que primero hace un establecimiento de salud ante una emergencia es registrar en la hoja de referencia. Recordemos que la hoja de referencia es un documento que les va a defender o a sentenciar a cada uno de nosotros en nuestros determinados establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque en la hoja de referencia vamos a registrar todos los datos con respecto a la atención que hemos realizado al paciente y el motivo por el cual nosotros queremos referirlo y bajo qué condiciones nos estamos coordinando y refiriendo a nuestro paciente. Coordinar la referencia con el establecimiento de destino en forma directa y o medios de comunicación disponible. Con respecto a esto, cuando nos habla de medios de comunicación disponibles, anteriormente, bueno, lo hacíamos las coordinaciones mediante llamadas telefónicas,
pero ya con el avance de los años y la implementación de nuevos aplicativos o redes sociales, nosotros a nivel de la unidad de referencias hemos optado por utilizar lo que es el WhatsApp, que es el medio que tiene más acceso, creo que todas las personas tenemos acceso, y es la forma más adecuada. ¿Por qué? Porque no solamente nos llaman de un establecimiento, recordemos que nosotros somos el establecimiento de mayor capacidad resolutiva y tenemos múltiples coordinaciones simultáneas. Entonces, a través del WhatsApp podemos ir respondiendo a cada una de ellas en simultáneo. Luego dice el establecimiento de salud que refiere debe coordinar detalles del cuidado durante el traslado del usuario y a través de medios de comunicación más rápidos y directos disponibles, como ya lo mencionó la licenciada y también el doctor Hernández, ¿no? Que hay que asegurar un buen traslado del paciente y bajo qué condiciones estamos trasladando. También nos indica que durante el traslado del usuario al establecimiento de destino, el responsable de la referencia designará un personal de salud competente según la gravedad del caso. También se solicitará a un miembro de la familia que acompañe al usuario en su traslado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces vienen, en el caso de gestantes, donde tienen que brindar, las gestantes entran inmediatamente, determinada, cualquier sea la emergencia, gestante entra en tópico y pues el familiar que está afuera esperando se encarga de hacer toda la documentación pertinente para nosotros no retrasar la atención a la gestante. Entonces es indispensable que siempre venga un acompañante. Y así en el caso si ocurriera, como ya lo mencionó la licenciada, un fallecimiento del usuario durante el traslado, pues deberá ser retornado a su establecimiento de salud de origen para los trámites legales y administrativos pertinentes. En cuanto al establecimiento de salud de destino, que somos nosotros, el área usuaria, es recibir al usuario y solicitar la hoja de referencia que esté completamente llenada y debidamente llenada. Verificar la coordinación de la referencia en la hoja de referencia, donde debe consignar con quién se hizo la coordinación, es decir, quién aceptó la referencia. Verificar la calidad de la hoja de referencia, así como la pertinencia de la referencia, debiendo asumir la resolución de cualquier observación, evitando trasladar al usuario las consecuencias de algún problema administrativo. En el caso del usuario asegurado, comprobar dicha condición y solicitar la documentación complementaria pertinente. Y por último, registrar la referencia en los diferentes registros que podamos tener nosotros en el establecimiento. A este tema es muy importante este punto recalcar, porque sí tenemos muchas referencias injustificadas. ¿Qué quiere decir la referencia injustificada? Es aquella en la cual el usuario no debió haber sido referido a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. ¿Por qué? Con respecto al establecimiento de salud de origen, cuando el establecimiento de origen de la referencia sí contaba con la capacidad resolutiva para solucionar el motivo de la referencia. Tenemos muchos pacientes que son coordinados como referencia por fiebre. Entonces, en ese caso, consideramos que bajo los criterios de emergencia son pacientes que pueden ser resueltos en establecimientos de menor capacidad resolutiva, salvo que quieran descartar alguna otra patología, ¿verdad? En el establecimiento de destino, cuando el establecimiento de destino no cuenta con la capacidad resolutiva para resolver el motivo de la referencia, como ya lo mencionó el doctor Hernández, en el caso de los pacientes que necesitan la colocación de marcapasos o cateterismo. Aspectos complementarios para nosotros conocer un poco es con respecto también a la cartera de servicios. La referencia debe responder a la complejidad de la patología y la capacidad de resolución de los establecimientos de salud que se objetiviza a través de la cartera de servicios de cada establecimiento de salud. Seguimos, ingeniero, por favor. En cuanto a la cartera de servicios del Hospital Los Dos Tarapoto, cabe recalcar, como lo mencionó el doctor Hernández, nosotros contamos con 4 tópicos, ¿no? Medicina, ginecología, cirugía y pediatría. Pero para ello también cada tópico trabaja en simultáneo bajo las interconsultas con las diferentes otras especialidades, ya sea en el caso de traumatología, cardiología, neurocirugía, psiquiatría, urología, oftalmología, otorrinolaringología y neurología, nefrología, ¿verdad? Entonces, cada tópico trabaja haciendo las diferentes interconsultas de acuerdo a la necesidad que requiere el paciente. También tenemos que de los usuarios que no aceptan la referencia. Hay que tener en cuenta, en el caso que no aceptan la referencia tanto los usuarios a otro establecimiento que puede ser por varias causas, ¿no? Sin embargo, el rechazo de una referencia debe quedar documentada a fin de librar responsabilidad al profesional o técnico de salud que atiende al usuario.
recordarle, eso sí, al usuario que por el hecho de que este paciente no acepta la referencia, no quiere decir que va a perder su derecho a la atención o su seguro integral de salud. No, él va a continuar con todos sus derechos, ¿no? También, ante el riesgo de vida de usuario, el personal de salud deberá solicitar la intervención de las autoridades pertinentes, como lo mencioné arriba, para deslindar cualquier responsabilidad administrativa. De las posibles disfunciones del sistema de referencia y contrarreferencia, tenemos 4, que son la autodirigirse, subutilización, la sobreutilización y la escasa información. Cuando hablamos de autodirigirse, es cuando la facilidad que tienen los usuarios para consultar directamente en los hospitales sin antes haber pasado un establecimiento de primer nivel de complejidad. Como lo mencionaba el doctor Hernández, a veces, bueno, hay pacientes que acceden directamente al establecimiento de salud por pacientes pediátricos que tienen fiebre y los traen de frente acá, sin saber que hay establecimientos de menor capacidad resolutiva que pueden resolver esa crisis. La subutilización es cuando el personal profesional o técnico de salud desconoce los servicios que presta otro establecimiento de mayor capacidad resolutiva. La sobreutilización, cuando el personal profesional o técnico de salud hace referencias frecuentes o innecesarias por casos que no ameritan. Y la escasa información es cuando los profesionales de mayores niveles de mayor complejidad se quejan de la poca información que le brindan los profesionales o técnicos del primer nivel y viceversa. Con respecto a la hoja de referencia, sabemos que es un documento que ya lo conocemos a nivel nacional, es la hoja de referencia aprobada por el Ministerio de Salud, ¿no? Que es el formato único a nivel nacional y será usado en todos los establecimientos de salud del MINSA bajo la responsabilidad del técnico profesional. ¿Seguimos? Lo que siempre se pide es de que la hoja de referencia, el registro sea completo y correcto, porque muchas veces, y vamos a ver más adelante, hay muchas observaciones y hemos tomado solamente una gotita de todas las hojas de referencia que nosotros recepcionamos con muchas deficiencias, ¿no? Sabemos que es muy importante que toda hoja de referencia, cuando sea enviado para coordinación, debe contar con fecha, hora exacta de la coordinación, porque eso les va a ayudar a ustedes a deslindar a cualquier responsabilidad administrativa. Debe indicar si el paciente es asegurado o no y el tipo de seguro que tiene. En el caso de que el paciente no cuente con ningún seguro, pues en el código de afiliación no se colocará absolutamente nada. Luego, todos los datos completamente llenados, tanto la identificación del usuario, los resumen de la historia clínica, también los datos de la referencia, para qué UPS de destino está coordinando, emergencia, consulta externa, apoyo al diagnóstico, en el caso de emergencia, quién aceptó la referencia de emergencia, la especialidad de destino, la condición del paciente al inicio del traslado y la firma del médico o el jefe del responsable del establecimiento de salud. Condición del paciente a la llegada ya es en el caso del Hospital Doctor Tarapoto, que determinamos si el paciente ha llegado estable, en mal estado o fallecido. Bueno, ya lo hemos ido mencionando, lo que cabe recalcar acá, y es muy importante, por favor, es que siempre se les indica que ante una coordinación, cuando envíen la hoja de referencia, el examen físico debe estar completo, conciso, los hallazgos, examen físico, especificando los signos vitales, porque nosotros tenemos, cuando se envían, a veces nos dice paciente hipertenso o gestante con preeclampsia, pero no indica la presión arterial. Y eso es un dato muy importante para el médico que va a evaluar el caso. El diagnóstico deberá registrarlo, o los diagnósticos con su respectivo clasificación internacional. Debe ir indicarlo todo si es definitivo, presuntivo, repetitivo. Sí, licenciado. Por ejemplo, esta es una hoja de referencia recibida, ¿no? Como he borrado los datos del establecimiento de salud y los datos del usuario, pero ahí podemos determinar que no tiene fecha, no tiene hora, no identifica si el paciente es asegurado y qué tipo de diagnóstico tiene, y no indica el tratamiento brindado. Eso es muy básico para que el doctor evalúe, porque los médicos, cuando nosotros presentamos un caso, el médico siempre revisa, ¿y qué le está administrando? De repente ya para ir haciéndose a la idea de que qué es lo que requiere el paciente. Si ya con el tratamiento que le ha brindado no ha mejorado de acuerdo a su diagnóstico, entonces ya el doctor va a poder evaluar si el paciente en realidad sí requiere una referencia acá o, en su defecto, quizás brindar alguna sugerencia de soporte o manejo. Acá vemos otra, la letra es totalmente ilegible, sin número de DNI del paciente y también no indica el tratamiento brindado. Acá no indica, como les mencionaba, no indica las funciones vitales del paciente. Sin CIE-10, no indica el tipo de diagnóstico y tampoco la UPS de destino de referencia.
Acá sí podemos nosotros observar una referencia aparentemente correctamente llenada, ¿no? E inclusive el doctor que coordina esta referencia, que en este caso es de la banda de Chilcayo, envía una nota adjunta a la hoja de referencia que está completamente llenada y nos relata un poco del caso. Hay otros médicos que también nos mandan audios y eso ayuda muchísimo. Cuando hablamos nosotros de oportunidad de la coordinación de la referencia, pues nos referimos a esto, ¿no? Que nos ayuden en el momento de la coordinación para nosotros poder agilizar las coordinaciones y de manera oportuna poder brindarle o un soporte o la aceptación de la referencia. También vayamos al tema del registro del REFCON, ¿no? Toda referencia que es coordinada debe ser ingresada en el REFCON y es lo que se viene siempre indicando a los establecimientos de salud que refieren que deben ser ingresadas. ¿Por qué? Porque ese es un sistema aplicativo a nivel nacional en donde nos indican que nosotros toda referencia debe ser ingresada y a la vez nosotros vamos a contrarreferirlos cuando se culmine la atención. Acá podemos ver que un pantallazo con respecto a las referencias que hemos recibido en el REFCON. Hay referencias que ya hemos contrarreferido, algunas que hemos recibido y otras que todavía están con solicitud pendiente porque todavía su atención culmina en nuestro establecimiento de salud. Acá un poco vamos a ver lo que es el flujo de referencia, de coordinación de referencias por emergencia. Como ya lo hemos mencionado, una vez que ingresa el paciente al establecimiento de salud, el médico del establecimiento de salud indica la referencia, coordina con la unidad de referencias del hospital, en este caso Hospital 22 Tarapoto. El Hospital 22 Tarapoto solicita datos del paciente, nombre y apellidos, DNI, edad, todo lo que está registrado en la hoja de referencia. El personal de referencias coordina con los médicos de acuerdo a la especialidad solicitada y acá el médico va a indicar si acepta o no acepta la referencia. ¿No? Si acepta el establecimiento de salud de destino, si no acepta, coordina con el personal de unidad de referencia de su establecimiento y si sí acepta, el personal completa la hoja de referencia con los datos ya últimos que son para el médico con quien aceptó y todo eso, y luego el personal acompañante efectiviza el traslado y entrega hoja de referencia y DNI en el establecimiento de salud de destino. Una vez que llega al establecimiento de salud de destino, el área usuaria, en este caso el servicio de emergencia, recibe al usuario referido con personal acompañante y hoja de referencia, verifica la coordinación, registra en el sistema y la unidad de referencias va a hacer todo lo que con competencia que es el registro y todo lo que conlleva eso, ¿no? Luego el personal realiza la atención del paciente, continúa en el establecimiento, sí, se lo hospitaliza, va a trauma shock, cirugía, UCI, fin de la atención, o en el caso no continúa en el establecimiento, se da el alta, o en el caso del fallecimiento, ¿verdad? Luego, realizar la contrarreferencia al establecimiento de salud de origen. En el puesto, como cuando hablábamos de coordinación de referencia, como ya lo hemos mencionado, tenemos 4 tópicos. Esto de acá sí se les pide, por favor, mucha atención, porque son los criterios que nosotros solicitamos para ante una coordinación y poder agilizar lo más pronto la referencia, la aceptación, que es, deben enviar en el caso de ginecología, cuando se trata de gestantes, la hoja de referencia, carnet perinatal, resultados de laboratorio, ecografías y otros que según la necesidad o el caso o el diagnóstico que presenta la gestante se va a ir solicitando durante el transcurso de la coordinación. En el caso de medicina, la hoja de referencia, resultados de laboratorio, imágenes de apoyo al diagnóstico en el caso lo tuviera, y otros en el caso también se requiera, como en el caso si son pacientes ahorita que estamos con dengue, ¿no? Muy importante también enviarnos la ficha epidemiológica, por favor, que eso es muy importante para nosotros poder contarlo y apuntarlo a la historia clínica. En el caso de pacientes para cirugía, la hoja de referencia, resultado de laboratorio, imágenes de apoyo al diagnóstico y otros solicitados. Seguimos. En el caso de pediatría, la hoja de referencia, resultados de laboratorio, imágenes de apoyo al diagnóstico, muy importante el DNI, por favor, del paciente, ambas caras, o en el caso o de los padres. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos inconvenientes con respecto a pacientes pediátricos que vienen y resulta que los papitos tienen e-salud, ¿no? Y cuando llegan acá al establecimiento y se les informa que los papás cuentan con e-salud, pues ellos hacen, acá se molestan, causan problemas o altercados en emergencia, lo cual nosotros desearíamos evitar, ¿no? Y que si vienen acá, cuando pacientes tienen esa salud, a pesar que saben que tienen esa salud, pues la atención igual se les va a brindar.
Acá, en manera sucinta, vamos a informar cuál es el proceso, ¿verdad? La llamada telefónica o vía WhatsApp, que es lo que utilizamos nosotros actualmente. Por favor, se les pide que sí, las coordinaciones de manera oportuna sean vía WhatsApp, enviando toda la información y no esperemos de que nosotros estemos solicitando uno por uno en el caso de gestantes o de acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Remitir los documentos, se presenta caso a médico, en el caso de nosotros, al médico de turno en tópico. El médico brinda aceptación o rechazo, se brinda respuesta y en el caso de aceptación, el establecimiento de salud de origen debe confirmar la salida de la ambulancia. ¿Por qué? Porque nosotros ya cuando nosotros comunicamos en el caso de ginecología, supongamos una clave roja, se involucra a diferentes, por ejemplo, en el caso de laboratorio, se informa al laboratorio, ya se comunica a vigilancia para estar atentos en cuanto llegue la ambulancia, pueda abrir el portón de manera oportuna, inmediato, se va despejando los pasillos, entonces se trabaja de una manera conjunta. Es por eso de que se pide siempre que nos confirmen la hora de salida de ambulancia para nosotros ya estar preparados. Cabe recalcar, y algo muy importante, es que la aceptación de la referencia por emergencia depende exclusivamente del médico de turno de tópico, el mismo que debe ser necesario también brinda sugerencias y manejo de acuerdo a la emergencia. El personal de referencias no brinda aceptación, nosotros somos el nexo para la coordinación entre el establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva y los médicos de nuestro establecimiento de salud. Acá un poco de estadísticas, ojo, de acá solamente hablamos en cuanto a referencias, ¿ya? El doctor Hernández presentó estadísticas respecto de manera general de atenciones, pero en el caso de nosotros solamente es referencias. Como pueden ustedes observar, la unidad de referencias y contrarreferencias ha hecho coordinaciones tanto en enero, febrero y marzo, un total de 1.572 coordinaciones. De ellos, como pacientes nuevos, son 1.472. También tenemos referencias no coordinadas que son enviados directo a los pacientes a los diferentes tópicos, que son 5. En menor cantidad, sí hay que reconocer, desde que empezó a funcionar la unidad de referencias y contrarreferencias ya hace 5 años, en el 2018, teníamos mucho reporte de referencias no coordinadas. Eso con el transcurso de los años ha ido mejorando. Y actualmente, como vemos las estadísticas de aquellos casos reportados, son 5. Atención médica demanda, que ya son pacientes que llegan directamente a emergencia, son 3.840 con un total de atenciones de 5.317. Seguimos. Acá es lo que ya hemos hablado, las referencias por paciente nuevo, que son el total de 1.572. Aquellas referencias coordinadas aceptadas han sido 1.095 y las no aceptadas 477. Si bien es cierto, mayor cantidad son las aceptadas, cabe recalcar que cuando se indica la no aceptación, muchas veces son casos de pacientes que no requieren ser referidos y que en este caso los médicos especialistas de los diferentes tópicos brindan el soporte o la asistencia médica mediante llamada telefónica a los diferentes establecimientos de salud en casos de emergencia. Quizás no se ve tanto, pero se da en aquellos casos que en realidad sí amerita en ese instante, ¿no? O en aquellos casos de que en realidad no contamos con una cama disponible. Pero de esos 477, muchos son enviados por ley de emergencia. En cuanto a los tópicos, nosotros podemos ver acá que en el primer trimestre del 1.572 referencias coordinadas que hemos tenido, en menor cantidad se han registrado en el tópico de pediatría. Luego sigue el tópico de medicina, luego cirugía y en mayor cantidad las ginecológicas, ¿no? Que son las que con mayor frecuencia tenemos coordinaciones. Y también cabe recalcar que también son las de mayor aceptación. En cuanto a los diagnósticos, a los establecimientos de salud de origen que coordinan con mayor frecuencia, pues en este caso es el Hospital Banda de Chilcayo, que también nos imaginamos es porque el Hospital 2R reciben pacientes de toda su periferia, ¿verdad? Que en este caso son 174 en el transcurso del primer trimestre. Luego el Hospital Juan Juy, el Hospital San José de Sisa, Bellavista, Picota, Centro de Salud Morales, Lamas, Tocache, Rioja y Pongo de Cainarachi. En cuanto a los diagnósticos, en el caso de ginecología, pues de aquellas gestantes sabemos que el mayor número de coordinaciones son en ginecología y el mayor número en el caso de los diagnósticos son por las preeclampsias y los abortos.
En cuanto a medicina, las insuficiencias respiratorias, en cuanto a casos coordinados, y el dengue, y luego, como también lo mencionó el doctor, las hiperglicemias o cetocidosis diabética. En cuanto a cirugía, tenemos las apendicitis y los pacientes con TEC, fracturas múltiples, y en cuanto a heridas, se refiere a cuántos pacientes han sido con accidentes de tránsito, con TEC, y hay heridas en la cabeza o contusiones. En cuanto a pediatría, también las insuficiencias respiratorias, el dengue, que estamos viendo mucho en este trimestre, y los recién nacidos pretérminos. Bueno, para culminar y agradecerles, recalcar y resaltar a todos los compañeros de Periferia, de que lo que se pide y siempre en cada coordinación sea la oportunidad de las coordinaciones de las referencias. Enviar a lo más oportuno posible toda la información que se requiere de acuerdo al tópico de emergencia que quiere coordinar, ¿no? A veces nosotros tenemos que estar recalcándole nuevamente, doctor, por favor, el carnet perinatal, los resultados del laboratorio, el trazado, cuando ya sabemos que es básico para poder coordinar una referencia. Y no perder el demora a decirnos que de repente, porque sí tenemos muchos médicos que a veces nos mandan inclusive sus radiografías que tienen de los pacientitos y nos piden las sugerencias de los traumatólogos o tomografías que nos piden sugerencia del neurocirujano u otros para sugerencia o para alguna apreciación, ¿no? No tener el temor quizás en ese aspecto nosotros de manera inmediata poder brindarles ese soporte o ese apoyo de acuerdo a las especialidades y pues decirles de que toda emergencia que sea coordinada mediante la unidad de referencia va a ser respondida en el momento oportuno, siempre y cuando nosotros también comprendamos de que somos un hospital referencial y que nosotros acá en el hospital de Tarapoto no contamos con un jefe de guardia que coordina, como lo dice la norma técnica, que debería ser el que coordine todas las referencias. No, en el caso del hospital 2 Tarapoto, la coordinación es directa con el médico que se encuentra en turno, en tópico, atendiendo las emergencias. Es por eso que a veces nos demoramos en dar las respuestas porque el médico se encuentra atendiendo una gestante, una clave roja, una clave azul, o el médico internista se encuentra intubando a un paciente en trauma shock, o de repente el cirujano se encuentra atendiendo a un paciente que ha llegado grave en cirugía, y es por eso que nosotros les pedimos bastante la comprensión y la oportunidad en cuanto a la coordinación, ¿no? Enviándonos todo lo necesario y tengan por seguro de que la respuesta va a ser dada en cuanto tengamos la aceptación o rechazo por parte del médico. Muchas gracias. Bien, un agradecimiento especial entonces a la obstetra Ludith Rengifo por la exposición también. Estamos llanos entonces a las preguntas que ustedes desean hacerlo. Por favor, pueden enviarlo a través del chat o también a través de la reacción de levantar la manito para poder, en todo caso, habilitar sus micrófonos. Bien, creo que había algunas preguntas o algunas sugerencias en el chat del ingeniero, pero podría, por favor. Bien, Matías Rojas, ¿de qué manera documentaríamos el rechazo de una referencia? A veces enviamos pacientes del centro de salud al hospital y lo rechazan. A ver, ¿quién nos podría responder? Creo que es la obstetra. A ver. Rechazo de referencia, en este caso de emergencia, ¿verdad? Sí. Centro de salud del hospital y lo rechazan. Bueno, nosotros tenemos de conocimiento que todo paciente que ha sido referido, coordinado y referido, muy a pesar de que no haya sido aceptado, el paciente es atendido una vez llega al establecimiento de salud. Es difícil, bueno, no tenemos conocimiento de que al paciente hayan rechazado la atención en cuanto llegue al hospital. Bien, tenemos otra pregunta de Teodora Cachique. Buenas tardes. ¿Tiempo de duración de las hojitas de referencia para consultorio externo? Horas de paciente en unidad de observación antes de su alta y hospitalización. A ver, ¿pueden subir un poquito más? ¿Cuál es el flujo de atención del usuario en emergencia?
Bueno, el programa de atención de emergencia, inmediatamente el paciente que ingresa en nuestro ambiente de emergencia es captado en triaje. Triaje, hay un médico ahí que clasifica y determina qué prioridad es. Si es uno, inmediatamente el paciente directamente pasa a la sala de shock trauma. Se activa el equipo de shock trauma, va a venir el especialista, el licenciado, todo un equipo de shock trauma y se encarga de atender la prioridad 1. Si es prioridad 2 y 3, los pacientes pasan al tópico diferenciado, ya sea de pediatría, de medicina, cirugía o ginecología. La excepción que tenemos acá, la especialidad que tenemos con los ginecólogos es que todo gestante que llega a triaje inmediatamente pasa al tópico de ginecología. En el tópico ahí, ¿por qué? Porque la atención debe ser más rápida y se da ese trato preferencial a ellos. Entonces, el tópico de ginecología inmediatamente recibe la base de usuario para que sea atendido y paralelamente acceder a la parte administrativa, la atención, la afiliación del paciente. Las primeras 4, en el día tenemos un médico que hace especie de CAI y después el paciente es atendido inmediatamente o es derivado a consulta externa si es que hay cupo que pueda ser atendido. En conclusión, digamos, el flujo está determinado por el médico que atiende y lo clasifica en triaje. De acuerdo a la prioridad que merita el paciente, ya es derivado para poder resolver su problema. Bien. Tengo una pregunta al interno. Dice, tomando en consideración la ley de emergencia y la normatividad de referencias y contrarreferencias, ¿qué dificultades se ha presentado en el Hospital Tarapoto frente a emergencias no coordinadas por los puestos, centros y hospitales de la región o regiones aledañas? ¿Y cómo las han afrontado como oficina de referencia? Bueno, sí, como mencionamos o como mencioné en la presentación, si bien es cierto, hace años anteriores sí teníamos muchas afluencias de pacientes que no eran, que los enviaban sin coordinar, ¿no? Pero afortunadamente eso con el transcurso de los años y también con las diferentes reuniones, con las diferentes instancias, se ha recalcado de la importancia de la coordinación, de la referencia. Gracias a Dios, nosotros ya no tenemos mucha problemática con respecto a eso. Y si en el caso nosotros evidenciáramos, pues siempre solemos informar a las instancias pertinentes para tomar las medidas al respecto y de alguna otra manera ir mejorando y tomar medidas de mejora con respecto a eso, ¿no? Pero actualmente no tenemos mucha notificación con respecto a eso. Bien, ¿hay algunas sugerencias? Sugerencias que las citas o las especialidades para consultorios se deberían ser coordinadas por el médico del puesto de origen. ¿Qué pensás? Ante esta pregunta que hay sobre las sugerencias que de las citas para consultorios externos, creo que lo vamos a programar en otra oportunidad, porque hoy estamos viendo sobre todo el tema de referencia, ¿sí? Por emergencia, entonces. Bien, gracias por esa sugerencia, lo vamos a tomar en cuenta para la próxima ponencia. Por favor, vuelvan, ya, ok. Estimado, a ver, bueno, acá tengo otra pregunta al interno. En el caso de emergencias, prioridad 1, ¿qué necesita ser referido del Hospital Tarapoto a hospitales y o institutos nacionales? ¿Cómo y cuál es el accionar del Hospital Tarapoto considerando la ley de emergencia? Que nosotros, no entiendo, que nosotros sí, enviamos. Ajá. Prioridad es 1. Va a depender de la evaluación multidisciplinaria de la especialidad y si hay algún tema de que no podamos solucionar, que no tengamos capacidad resolutiva, inmediatamente se inicia el trámite de referencia hacia el hospital donde va a ser referencia, generalmente Lima. Esto es igual como si de periferia nombrar a nosotros. Igualito nosotros activamos de referencia, la normativa, igualito hacemos la referencia y coordinamos para que ese paciente sea aceptado.
Sí, cabe recalcar, doctor, y licenciada, de que nosotros no referimos por ley de emergencia a hospitales nacionales o institutos. Nosotros siempre tratamos de que toda referencia por emergencia, sea la prioridad 1 o prioridad 2, sea debidamente coordinado bajo la unidad de referencias y las instituciones o hospitales nacionales, ¿no? Hasta en el Hospital Los Dos Tarapoto, gracias a Dios tenemos médicos especializados con bastante capacidad de poder atender las emergencias y nos agenciamos de diferentes medios, como también por intermedio de telesalud, hacer las teleinterconsultas para que puedan brindar algún soporte hasta que nuestros pacientes que requieren la atención de prioridad 1 puedan hasta entonces esperar. Tenemos la dicha y la suerte también de que en el trabajo conjunto, tanto con el nivel nacional y el Hospital Los Dos Tarapoto, en aquellos pacientes que en realidad sí lo han requerido la atención inmediata, hemos tenido su apoyo y soporte. También agradecer el apoyo del SAMU, ¿no? En el caso de la FAP, por el apoyo de las ambulancias aéreas, ¿no? Que nos han podido brindar el soporte para poder trasladar pacientitos con prioridad 1. Pero gracias a Dios, lo repito, el Hospital Los Dos Tarapoto se ha agenciado de los medios que nosotros contamos para poder brindar el soporte y la atención a los pacientitos hasta poder contar con una atención médica. Difícilmente nosotros enviamos pacientes por ley de emergencia libre. Bien, tenemos otra pregunta. Ensa, para las clínicas, dar facilidades a los pacientes que necesitan una cama UCI, generalmente no hay facilidades, ya que llegan a que estén operados de inmediato, pero ¿puedes subirlo, por favor, ingeniero? A ver si se acaba el dinero. Que llegan pero a veces se les acaba el dinero y necesitan una cama UCI y no cuentan con esa luz, pero sí. Entonces siempre hay dificultades de aceptarlo. Bueno, creo que se refiere en caso de las clínicas particulares, cómo podrían hacer las referencias, porque bueno, pues dado el caso, las camas UCIs en las clínicas deben tener seguramente un mayor costo, pues, ¿no? Que en nuestro establecimiento. ¿Sería el flujo, doctor? Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos cama UCI, tenemos cama UCI. Tenemos UCI adultos, UCI pediátrica, no tenemos UCI. Al igual que como los demás, digamos, centros de periferia nos solicitan una cama UCI, nosotros solamente contamos en 8 camas y la demanda es alta. Para la cantidad de pacientes que tenemos, hospitalizados más del 10%, deberíamos tener unas 10 a 12 camas UCI, pero no lo tenemos. Entonces, esa es la dificultad a veces, no solamente con las clínicas, sucede lo mismo con los demás hospitales que necesitan cama UCI, que solicitan una cama. A veces no tenemos la disponibilidad. Nosotros no miramos o el paciente viene de una entidad privada o viene de una institución, el tipo de seguro, no. Solamente el objetivo es tratar de atenderlo, pero el problema es que no tenemos a veces la disponibilidad inmediata de la cama. No es que se deniegue a la parte privada, sino es que en ese momento no tenemos. Entonces, igual que los demás pacientes que vienen de otras instituciones, tratamos de habilitarle, en el transcurso apenas acaba disponible, se da la aceptación. Cabe quizás complementar, licenciada, de que como mencionaba el doctor, nosotros tenemos coordinaciones de referencia, y bien lo indica la hoja de referencia, el tipo de seguro. Nosotros tenemos coordinación de pacientes de salud, SOAT, también de las sanidades, de clínicas y como ya lo mencionó el doctor, indistintamente al tipo de seguro que este paciente tenga, igual la coordinación se da y en el caso de disponer de la cama o el requerimiento de la especialidad del paciente, se brinda la aceptación. No hay discriminación con respecto al tipo de seguro. Bien, queda completamente claro. Entonces, todo va a depender de la disponibilidad de cama que tengamos de repente para poder recepcionar al paciente, ¿no? Bien, ¿existe alguna central con la cual coordinar con el Hospital Tarapoto con respecto a la referencia que englobe a las 3 áreas, ya sea, bueno, consulta externa, emergencia y ayuda al diagnóstico? En central no. En el caso del Hospital Tarapoto son áreas que trabajan independientemente, pero que están de alguna otra forma articuladas porque pertenecemos a una misma institución, ¿verdad? Recordar que acá, bueno, no podemos poner una sola área que englobe tanto consulta externa como emergencia porque son diferentes. La atención de emergencia es una prioridad, ¿no? Y es por eso que en el hospital es de forma independiente. Bien, Rosa Chávez, ¿cuál es el tiempo de vigencia de una hoja de referencia?
El tiempo de vigencia de la hoja de referencia va a depender de la atención del paciente. Sabemos que se va a elaborar la cuota de referencia cuando la atención se haya culminado en el establecimiento de salud, pero la hoja de referencia va a depender del manejo que le están realizando. Normalmente una hoja de referencia tiene una validez de 60 días, ¿no? Que en el caso de consulta externa, pero mucho va a depender, como les repito también, de la atención que se le brinda al paciente en el establecimiento de salud. Bien, tenemos otro comentario. Marixa Meléndez, buenas tardes. La mayoría de los pacientes ingresados a Redcom son rechazados. Tengo que buscar algún aliado para obtener una cita. La verdad es que el paciente sufre consecuencias y no puede ir a Tarapoto. Bien, de repente se refiere a la consulta externa, que también el hospital tiene pues con un borde de la cartera bastante llena, ¿no? Y bueno, es un tema que también probablemente lo podemos conversar en otro momento. La doctora Juana Luz Peña, ¿puedes por favor subirme la pregunta? Que nos orienten, por favor, cuando envíen pacientes por ley de emergencia, siendo cardiópatas con basal de oxígeno menor a 80%. De Juan Juy es la tercera vez que envían pacientes por ley de emergencia y sería conveniente que determinen esa situación. Claro, ya los han mencionado el doctor Hernández, ¿no? Y también la obstetra, hay que dar a conocer en todo caso en la coordinación que se realiza, ¿no? La condición del paciente, ¿no? Es tan importante, tan vital conocer los signos vitales, ¿no? La saturación de oxígeno y si mucho más si es un paciente cardiópata y no necesariamente llegando a la emergencia, descubrir que el paciente es cardiópata o tiene problemas en los signos vitales que no están estables. En todo caso, pues, esto nos alerta también para poder tomar decisiones mucho más acertadas y más rápidas. Bien, Pablo Silva de la Cruz, muchas gracias por su excelente exposición. Espero que sean así en las capacitaciones. Saludos de Trujillo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por ahí. Rosa Chávez, ¿qué hacer cuando llamas para coordinar una referencia y te contestan que no hay cama? Bueno, si es por emergencia, a veces no aceptamos, pero sí le decimos al médico que está llamando de que en el transcurso de la guardia se le va a tratar de habilitar y es lo que hacemos. Todos los médicos que entran a la guardia nocturna saben conscientes de las referencias que están tocando, que están llamando, y se trata de que quedan pendientes, ¿no? Se trata en el transcurso de la guardia, se le habilite una cama y generalmente pueda ser aceptado. Muy difícil que dejemos más de pase de la guardia y no sean aceptados. Quizás no se hace en ese momento, pero en el transcurso de la guardia generalmente son aceptados los pacientes. Yo creo que esta realidad inclusive no solamente ocurre en el hospital de Tarapoto, ¿no? Sino inclusive a nivel nacional, ¿no? Nosotros también muchas veces, y soy consciente, por lo que también trabajo en la parte de telesalud, que es muy difícil, inclusive para nosotros también derivar nuestros pacientes, ¿no? Entonces tenemos que estar esperando a que haya una cama que se desocupe, una cama que den alta a un paciente, ¿no? Y estar en todo caso constantemente con las coordinaciones para ver en qué momento podemos llevar a nuestro paciente. Bien, hola, hay médicos en emergencia inhumanos que no tienen la voluntad de ayudar y apoyar al paciente. Se ha visto caso que los pacientes, ¿qué dicen? Los pacientes, al especial doctor. Ya. Se ha visto casos que a los pacientes, bueno, no le dan buen trato seguramente y mencionan el nombre del médico, ¿no? Bien, las situaciones de emergencia seguramente es un ambiente bastante estresante y bueno, pues imagino yo que también el médico tiene que correr también con toda esa tensión por querer atender y no necesariamente por querer salir a favor del profesional de la salud, pues trabajar en emergencia pues es un servicio bastante crítico en donde nuestra atención y nuestro estado emocional también como personal de salud de alguna manera sufre su quiebre. Y bueno, en todo caso, si es que en algún momento ustedes han sentido todo este tipo de presión y carga que tiene el profesional de la salud en la emergencia, mil disculpas desde ya, ¿no? Para que pues en algún momento que ustedes tengan que referir o traer a sus pacientes, nosotros podamos también de alguna manera enmendar alguna situación de hecho. Pero es comprensible, ¿no? Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta más? ¿Existe alguna normativa sobre el llenado correcto de la hoja de referencia y contrarreferencia?
Ya lo hemos mencionado, ¿no? Está en la normativa, la de norma técnica 018. Ahí está, solamente hemos visto de manera sucinta porque hemos tocado los puntos más álgidos en cuanto al llenado, pero lo pueden encontrar más específico en la norma técnica 018 de referencias y contrarreferencias. ¿Alguna otra pregunta más por ahí tenemos? Bien, la red San Martín. Si a la fecha existe la dificultad que en el aplicativo Redcom facilite las citas por parte del hospital, ¿qué estrategias van a tomar cuanto más establecimientos hacen uso del aplicativo? Sí, en este tema el hospital, la gestión en sí del hospital de la OGES está tomando acciones en ello y están buscando en todo caso algunas estrategias, las cuales ya se vienen aplicando, ¿no? Y seguramente en algún momento cuando ya esté todo esto de manera muy sólida, ojalá pueda disminuirse estos inconvenientes, ¿no? Milagros Barbosa, muchas gracias a los ponentes, sus puntos desarrollados, que tengan buenas tardes. Gracias, Milagros, por tu expresión. Bien, no tenemos más preguntas, quizás vamos a ir cerrando nuestra participación, agradeciéndoles la presencia a cada uno de ustedes, así que nos vamos a despedir con unas palabras finales, ¿sí? Doctor, Sí. una Bueno. recomendación final. Bueno, para terminar, a los usuarios de datos referenciado Tarapoto, el servicio de emergencia entra digamos, en una reorganización y esperemos que en los próximos meses tengamos algo más resultado. Todas estas cositas inconvenientes que a veces nos hacen llegar nos sirven mucho para plantear las soluciones. Mis disculpas si en el momento ha habido digamos, algún intercambio, algún maltrato, justamente nos da pase para ver las mejoras. Por parte de nosotros y de parte de la gestión, el hospital, este es un hospital para todos ustedes, de referenciar, que cada día espera que se haga más acorde para atender oportunamente a todos ustedes de la Red San Martín. Gracias. Bien. Bueno, sí, agradecer por la oportunidad, licenciada. Es una buena oportunidad para poder llegar nosotros a todos los establecimientos de salud de la región y de alguna otra manera contribuir a que en cuanto a las coordinaciones de las referencias por emergencia mejoren, ¿no? Lo que como hospital de mayor capacidad resolutiva a nivel regional, sí, yo sé y estoy muy segura, si fuera por parte de nosotros poder brindar aceptación a todos los pacientes en emergencia que se pueda brindar la aceptación, lo haríamos. Pero lamentablemente siempre la capacidad tenemos un tope también de camas, ¿no? Y que lamentablemente no se puede brindar. Pero tengan por seguridad, y ahora con el doctor Hernández trabajando en emergencia, que se va a ver muchas mejoras con respecto a eso, quizás también brindando el soporte para un manejo, hasta poder contar con alguna camita disponible y poder dar la atención al paciente. Por parte de la unidad de referencias y contrarreferencias, estamos acá aptos para trabajar con cada uno de ustedes. Por favor, sí, se les pide y les recalco, como siempre, la oportunidad para poder enviar todo lo necesario, coordinar una referencia y poder brindar la aceptación o rechazo. Bien, licenciada, ¿alguna recomendación en general? Gracias por la oportunidad también. Como recomendaciones a manera de, bueno, al personal de enfermería, el técnico de enfermería, velar siempre por los cuidados que sean óptimos para nuestros pacientes, ¿no? Siempre agenciarnos de lecturas que nos ayuden a nosotros también, dependiendo del diagnóstico, poder brindar unos cuidados específicos para los pacientes durante el traslado. Es importante la continuidad de su atención, la continuidad de medicamentos, ¿no? Brindar siempre la mejor atención posible para que nuestro paciente, llegar al establecimiento que es el hospital, podamos actuar de manera oportuna, ¿no? Eficaz, eficiente. Bien, un agradecimiento especial a cada uno de ustedes, de verdad, de igual manera para todos los participantes. Recuerden que esta exposición ustedes la van a encontrar en el canal de YouTube dentro de las 48 horas y pueden volverla a escuchar, y si tienen algunas inquietudes también, de igual manera la puedan dejar allí y nosotros muy gustosamente, creo yo que todos los profesionales que hoy nos han acompañado tendrían el gusto de poder responderles. Bien, que tengan ustedes un buen fin de semana. Muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.